Mi nombre es Mario Puerres y en este video tutorial vamos a explicar el ejemplo de lógica data model en Excel de, de economía. Por eso vamos a abrir Access primeramente. Vamos que se abra y creamos una base de datos que se llama presupuesto general del estado y la creo. Bueno, vamos a crear primero las tablas. Como primera tabla vamos a tener funciones. Bueno, las funciones van a tener el código de las funciones. Va a tener también el nombre de las funciones. Va a tener también la fecha de la fecha del montón de las funciones que recibieron el monto y el monto que se le asignaron a las funciones. Para este tipo de datos vamos a poner lo que es texto corto, el nombre de función, texto corto igual. Vamos a tener dígitos de más o menos 7 dígitos. Pongámosle 5 dígitos. 5 dígitos, 4 dígitos, quedaría mejor. Entonces, nombre de la función de texto corto. Existen funciones con nombre como transparencia y control social, que más ocuparían 50 para ahorrar. Fecha, ponemos fecha y hora. Aquí en montón ponemos moneda. También vamos a agregar unas si podemos poner si le alcanzó, si existe déficit. Entonces van a poner sí o no. Bueno, ya tenemos todo. Ya tenemos creado nuestra primera tabla. La guardamos y ponemos sí. Bueno, la segunda tabla va a llamarse. La segunda tabla va a llamarse. La segunda tabla va a llamarse sectores. Aceptamos. Entonces tenemos el código del sector. Código del sector. El nombre del sector. También vamos a tener la fecha. Fecha mon del sector. El montón del sector. Y por últimamente vamos a poner si existe déficit. Bueno, en este caso va a poner si no. El montón del sector va a ser una moneda. Este de aquí va a ser una fecha. Todo vamos a poner predeterminado. El nombre texto corto, ese sí vamos a editarlo, ya que existen datos que no superan los 50. Está bien. Y aquí va a poner el texto corto. Bueno, ya tenemos todo esto. Listo, entonces una vez ya teniendo todo esto, vamos a crear la última tabla. Guardamos la tabla, ponemos sí. Y la última tabla se va a llamar presupuesto general del estado. ¿Qué tiene el presupuesto general del estado? El presupuesto tiene un código, ya que el presupuesto puede ser el presupuesto. No vamos a hacer exactamente el presupuesto, sino solo de una parte. Vamos a excluir los gastos. Tenemos gastos, ingresos, entonces eso representan los códigos. Tenemos código presupuesto general del estado. El nombre, pues vamos a referirnos solo a ingreso. Nombre, o sea, las asignaciones que tiene el país a las diferentes instituciones. El nombre del presupuesto general del estado. Y aquí vas a poner el código función y el código sector. Bueno, esto dejamos en el texto corto, solo vamos a editarle, vamos a ponerle 5. Igualmente aquí vamos a ponerle 5. Igualmente aquí vamos a ponerle texto corto y vamos a ponerle 5.
y el nombre va a llamarse texto corto y vamos a ponerle 50. Ya tenemos todo esto. Entonces vamos a revisar que esté bien. Sí, vamos a ver este de aquí, es de sectores. Entonces vemos que el código sí representa 5. El de las funciones, vemos que el código tiene 5. Y bueno, entonces ya tenemos todo. Bueno, para primero vamos a llenarle a esto de aquí. Bueno, vamos a poner solo 4 registros, 5 registros. Vamos a poner el código 1001, el código 001, el nombre de la función ejecutiva, fecha del montón. La fecha del montón va a ser que se asignó el 1 de enero. ¿Cuánto se asignó? Se asignó 13 millones de dólares, 13.500 millones de dólares. Bueno, ya tenemos los 13.500 millones de dólares. Si existe déficit en esta función, si existe déficit. Bueno, el código 002 va a ser legislativa. Igualmente se hizo la transferencia el mes de igualmente el próximo, pero luego primero vamos poco a poco. Bueno, este de aquí fue de 7.800 millones de dólares. ¿Si existe déficit? Sí. Si existió, o sea, listo. 003 va a llamarse judicial. Bueno, en este caso seleccionamos aquí, ponemos sí, y entonces en este vamos a poner 8.500 millones de dólares. No existió déficit en ese sector. Y aquí vamos a poner 0004. Va a llamarse el S de aquí, va a llamarse electoral. Igualmente se asignó en esta fecha y se asignó solo 4.500 millones de dólares. No existió déficit igualmente, y tenemos el de transparencia. Ponemos aquí 2.600 millones de dólares. Si existió déficit. Y bueno, ya tenemos nuestro, primero le ponemos el código, nuestra tabla. Esa es nuestra tabla. Vamos a sectores. A sectores, vamos a primero guardar. Ya guardamos, código sectores. El código sectores va a ser el 000 010. Nombre del sector va a llamarse Tesoro Nacional. Igual la fecha va a ser por el 15 de enero. Y el monto va a ser de 7.600 millones de dólares. Si existe déficit o si existió déficit en este caso, sí. Listo. El segundo va a ser 011. Va a haber tesoro. No, en este caso sería sector judicial. Que igualmente fue en esta fecha de aquí. Y en este caso vamos a... Y tuvo una asignación de 4.500 millones de dólares. No hubo déficit en este sector. El 0012. En este caso el sector sería electoral. Y en este caso se fue 3.200 millones de dólares. No existió déficit. El 0013, que va a llamarse sector legislativo. Listo, en este caso una asignación de 1.200 millones de dólares. Por último tenemos el sector
Superintendencia de Bancos. Igualmente este se hizo esta fecha y solo vamos a ponerle 3.200 millones de dólares. Y bueno, ya tenemos si existió déficit. Entonces ya tenemos los tablas. Vamos con el presupuesto general del Estado. El código de presupuesto general del Estado va a ser el 0100. El nombre va a ser ingresos. Código de la función, vemos aquí las funciones como es. Entonces vamos a poner que ingresos también existe el código 001. Y el código del sector, ¿cuál es el que se relaciona el Tesoro Nacional con el 0010? Tenemos el primer registro. El segundo puede ser igualmente 00101, que en este caso puede ser ingresos no deducibles. 0002, 0011. Vamos con el 00102. Tenemos los gastos del 0003 y del 00012. Igual tenemos 00102. No podemos poner el mismo código, es verdad, y ponemos aquí gastos deducibles. 004, 0013. Por último tenemos el 00104, que va a llamar otros gastos. Este va a ser anclado con el de aquí. Y 0014. Bueno, ya tenemos nuestra tabla. Bueno, vamos a hacer las relaciones que se den en herramientas de base de datos. Podemos relacionar. Antes de eso, primero vamos a guardar. Guardamos y ahora sí vamos a hacer las relaciones. Bueno, en este caso vamos a escoger funciones, por supuesto, y sectores. Bueno, tenemos las llaves. Sabemos que el presupuesto general del Estado es el que va arriba y se divide en funciones y en sectores. Bueno, entonces vamos a seleccionar las relaciones. Código función con código función. Y como te había dicho, ya tenemos lo que es las relaciones del código función con código función y ponemos crear. Seleccionamos este de aquí, crear. Entonces esto de aquí ponemos crear. Bueno, pero antes de eso podemos cerrar este de aquí. Sí. Sí. Y tenemos esto. Vamos a ver si ahorita ya nos coge la relación. Ya tenemos la relación. Y aquí también vamos a con la código sector, con el código sector. De uno a varios exigimos y crear. Ya tenemos nuestras relaciones. Y bueno, como ya tenemos nuestras relaciones, tranquilamente vamos acá, cerramos, ponemos sí y vamos a presupuesto general del Estado. Tenemos los sectores. Aquí vamos a poner un ejemplo. Vemos que el código función, que ejecutivo, pertenece a ingresos. También vemos que acá que los no deducibles pertenecen al legislativo. Y los gastos pertenecen a los judiciales, los gastos deducibles y los otros gastos de eso. Como vemos, se nos desplegó un archivo muy bueno. Y bueno, este ha sido mi tutorial de ejemplo de economía y que quede muy claro y espero que les haya servido de algo. Muchas gracias.